En las últimas décadas, los sistemas educativos latinoamericanos han enfrentado el constante desafío de abordar la aparente crisis de aprendizaje. Una iniciativa adoptada por las instituciones educativas para enfrentar ese desafío es la promoción del aprendizaje colaborativo. Sin embargo, su implementación es limitada, sobre todo en el contexto educativo salvadoreño, especialmente en el nivel universitario, donde investigaciones recientes indican que esta metodología es poco utilizada por los docentes. Bienvenidas, distinguidas autoridades universitarias, distinguidos docentes, tengan todos muy buenas tardes. Un especial saludo para todas las personas que siguen nuestra transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta tarde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en coordinación con la Dirección de Investigaciones, presentan, siempre en el marco del Día del Maestro, la conferencia denominada Factores Pedagógicos Favorables y No Favorables al Aprendizaje Colaborativo. Esto como parte de los resultados de un proceso de investigación que presentan los resultados que favorecen el análisis de la praxis del ejercicio profesional docente, trabajo que está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 4, educación de calidad. Para continuar con el programa, invitamos al podio a la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López Guevara, quien dará las palabras de bienvenida a este evento. Estimados directores, coordinadores, investigadores, docentes, sean bienvenidos. Un saludo muy fraternal desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y también un saludo para la audiencia. Esta tarde tenemos la presentación del trabajo desarrollado por el maestro David Alberto Quintana Pérez, titulado Factores pedagógicos favorables y desfavorables al aprendizaje cooperativo. La investigación educativa consiste en producir y difundir conocimientos sobre el hecho educativo. Una investigación que trasciende es aquella que promueve la toma de decisiones basadas en evidencia y diseñar acciones que generen los cambios pertinentes a efecto de lograr una educación de calidad. La pedagogía es una rama de la educación y se refiere al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de las teorías y su aplicación, se pretende comprender cómo se produce el aprendizaje por medio de las diversas estrategias implementadas en el aula y fuera de ella. Recordemos que en el proceso educativo también intervienen aspectos psicológicos, sociales y culturales. La investigación en pedagogía identifica problemas, se analiza el desempeño docente, se detectan patrones y tendencias. Su importancia radica en que la investigación en pedagogía contribuye al desarrollo de nuevas teorías y prácticas en el aula. Con el propósito de lograr la excelencia en la educación, hoy en día se promueve el enfoque centrado en el estudiante y para ello se recurre a diversas estrategias tales como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje colaborativo, entre otras. Estas demandan de formación en el profesorado y de ambientes de aprendizaje idóneos para su implementación. La tecnología se convierte en una herramienta adicional para alcanzar el objetivo planteado, pues ha abierto nuevas oportunidades para la colaboración entre estudiantes y creación de entornos virtuales. Les invito a que escuchemos con atención a nuestro ponente y reflexionemos acerca de nuestra propia práctica docente, identificando los cambios a realizar o las prácticas a potenciar. Les agradecemos su presencia esta tarde y por supuesto su atención. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social. A continuación, tendremos la conferencia Factores pedagógicos favorables y no favorables al aprendizaje colaborativo, una investigación realizada por el maestro David Quintana. Él es licenciado en Ciencias de Educación, máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social, actualmente es egresado del doctorado en Educación. Se desempeña como investigador y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador, orienta la Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación, ha realizado estudios sobre violencia de género, niñez y adolescencia. Ha participado en congresos de investigación a nivel nacional e internacional. Invitamos al podio al maestro David Quintana para la disertación de su conferencia. Muy buenas tardes, es un enorme placer tener la oportunidad de convivir con colegas que ejercemos la docencia, particularmente el Magisterio Salvadoreño conmemora su 96º aniversario. Actualmente pues es una experiencia muy buena para el Magisterio Salvadoreño, 96 años para formar las diferentes generaciones, ha sido todo un reto. Me enorgullece compartir esta tarde con ustedes un proyecto, como ustedes pueden ver ahí, factores pedagógicos que favorecen y otros que no favorecen el aprendizaje cooperativo. Quiero hacer dos advertencias puntuales en torno a mi presentación. Esta sección que comparto precisamente constituye un fragmento de un acápite de mi tesis doctoral. Eso va a hacer que probablemente en algunos momentos obvie ciertos datos por el formato de la presentación de hoy. Y otra en particular que quizás voy a hablar mucho en primera persona porque constituye mi último trabajo, ¿no?, en esta formación. Con ello entonces, este esfuerzo de tipo académico quiero organizarlo en 4 grandes momentos. Primero, compartirles brevemente el contexto de cómo surge este proyecto de investigación, aunado a la metodología del estudio. Luego, abordar precisamente aquellos hallazgos principales que nos dan la pauta para generar algunas conclusiones y finalmente tener algún espacio de intercambio mediante comentarios y preguntas. Bajo ese escenario entonces quiero desarrollar mi presentación compartiéndoles brevemente algunas inquietudes que como educador en estos 10 años de hacer docencia he tenido como parte de esa experiencia. Sin lugar a dudas, cuando desarrollamos situaciones de aprendizaje, vemos que hay una mayor tendencia de nuestros estudiantes a optar por un trabajo de grupo en comparación con un trabajo individual. Cuando profundizo a partir de esa experiencia, veo que hay propuestas en el ámbito educativo y una de ellas es la adopción de metodologías de aprendizaje activo que promueven la interacción entre el estudiantado. En esa línea, teóricamente encontraba un psicólogo educativo, de hecho eran 2 hermanos psicólogos educativos, los hermanos Johnson y Johnson, quienes habían desarrollado todo un aparataje de experiencias en función de encontrar cómo es que los estudiantes en equipo pueden aprender de mejor forma en comparación a si lo hiciesen de manera individual. En esa línea entonces trataba de conectar lo que teóricamente se conoce de que se aprende más en equipo que de manera individual con lo que la experiencia universitaria nos muestra. Hay una enorme tendencia de nuestros estudiantes a optar por un trabajo de grupo por una infinidad de razones que nosotros pues evidentemente conocemos. En esa línea entonces veíamos a bien de que esta metodología viene a sufragar una crisis que de manera colectiva los sistemas educativos plantean. Hay una enorme preocupación sobre el aprendizaje, a pesar de que se considera que estamos en una era de la información, a pesar de que hay mucho conocimiento, hay mucho dato, sin embargo, se considera de que existe una crisis de aprendizaje que es necesario valorarla. En ese sentido, entonces, siguiendo en la línea de este teórico, él fundamentaba que esta experiencia de aprendizaje puede ser lograda en la medida de que todos los integrantes del colectivo logren sus propósitos individuales y que por ende logren el objetivo común.
Eso contrasta con lo que muchas veces vemos en nuestras aulas, de que dejamos un trabajo, finalmente se entrega, pero ¿cuántos de ellos se han involucrado en el entorno o en el desarrollo de esa tarea? Esta metodología en particular, si bien es cierto, le interesa el producto, pero garantizado a partir de un proceso, es decir, de que cada integrante del equipo ha hecho lo que le corresponde y ha apoyado al otro a que logre también su propósito. Eso es un aspecto importante también para sufragar mínimamente esa crisis potencial de aprendizaje. Con ello, un elemento central que veía es la necesidad de formación de grupos. En este caso, sin lugar a dudas, en algún momento hemos tenido la oportunidad de formar grupos de trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos formado un grupo informal? La teoría nos dice que un grupo informal, desde la perspectiva de Johnson, es simplemente un equipo que se forma, más bien un grupo que se forma entre unos minutos y máximo una hora. Cuando usted forma eso en el aula, está formando básicamente un grupo informal que solo va a responder a un propósito. Cuando usted logra formar un equipo que dura entre una hora y probablemente una semana, Johnson y Johnson dice que usted tiene un equipo, o más bien un grupo formal. ¿Qué es lo que le interesa a la metodología del aprendizaje cooperativo? El último, el grupo de base cooperativos, porque precisamente posibilita la mayor interacción en un tiempo más amplio, es decir, lo que regularmente nosotros podemos tener de un mes, 6 meses, un año o más. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad como académicos en el ámbito superior de formar grupos de base cooperativos, pero evidentemente se necesita de los dos anteriores. Entonces, en líneas generales, podríamos decir de que esta metodología está centrada en el estudiante, pero requiere de mucha inversión de tiempo, de recursos, entre otros aspectos. Bajo este primer escenario, la metodología, cuando la esbozamos en el tiempo, vemos de que siempre ha existido una preocupación fuerte y sigue apareciendo esa variable crisis de aprendizaje en función de diversos elementos. Por ejemplo, cómo nuestro estudiante aprende, pero lo que aprende le sirve. Cómo lo que el docente desarrolla realmente le sirve al estudiante. Cómo esa socialización permite que, por ejemplo, un estudiante pueda apoyarle a otro. En líneas generales, este concepto, crisis de aprendizaje, cada vez se vuelve mucho más complejo de poder precisarlo. En esa línea, entonces, siempre la humanidad y los investigadores educativos han tratado de desarrollar medidas que contribuyan a minimizar esta crisis de aprendizaje que la mayor parte de pruebas estandarizadas manifiestan, por ejemplo, en términos numéricos, que la población joven actual está en un escenario desfavorable en lo que debería ser en un plano ideal. Entonces surge como consecuencia la necesidad de adoptar metodologías activas. Ya en la introducción que se hacía a mi presentación se hablaban de algunas de ellas, el caso de el aprendizaje basado en proyectos, la metodología del aprendizaje cooperativo, que en algunos momentos también tiende a relacionarse con el aprendizaje colaborativo. Voy a ver si logro hacer esa acotación un poco más adelante. Pero sin lugar a dudas, entonces, los investigadores educativos han tratado de minimizar esta aparente crisis de aprendizaje que voluntario o involuntariamente se sigue haciendo mucho más amplia. Cuando se analiza entonces científicamente esta metodología, sale muy bien ponderada en la diversidad de escenarios educativos. Sin embargo, cuando se ve nivel por nivel educativo, cuando éste llega a la educación superior, esa curva ascendente termina finalmente descendiendo, y es un motivo por el cual opté por abordar precisamente esta metodología. En ese sentido, como tal, partí de una interrogante, y de hecho la que yo planteo acá constituye una parte de ese trabajo que estoy desarrollando, y es precisamente identificar esos factores que pueden estar favoreciendo, pero también aquellos factores que están impidiendo que todo esto que
se ha identificado positivamente que funciona en la educación superior, no logra desarrollarse con la misma intensidad y con el mismo nivel de desarrollo en otros niveles del sistema educativo. Con ello entonces el gran propósito de esta sección, de este proyecto, es develar precisamente qué es lo que puede servirnos y qué es lo que realmente podemos limitar para minimizar los impactos. En términos metodológicos, he considerado este estudio bajo estos principios de una visión paradigmática cualitativa de construcción de conocimiento. En cuanto a su fundamentación de tipo teórica, lo ubico en dos grandes perspectivas: el caso de la fenomenología, porque me interesa fundamentalmente el análisis de la experiencia, en este caso desde la perspectiva del docente. Ya vamos a ver algunos de los resultados precisamente, y el interaccionismo simbólico, porque esto tiene que ver cómo el docente construye las condiciones para que el estudiante pueda aprender bajo los principios de esta metodología activa. El marco muestral de este ejercicio investigativo ha propiciado la participación de 25 docentes. Estos 25 docentes son de una universidad, en este caso la Universidad Luterana Salvadoreña, que fue sujeto de investigación para efectos de este proyecto. Propicié la participación de 2 expertos en educación y tuve la oportunidad de desarrollar la observación no participante en 5 aulas de clase durante un total de 15 oportunidades. Eso con la intención de dar respuesta a los grandes propósitos del proyecto. Para efectos de análisis de los datos, tomé como punto de referencia la propuesta de Mustakaj y Blumer, quienes promueven precisamente un análisis riguroso a partir de 9 etapas. Bajo esta descripción metodológica he considerado algunos resultados que voy a tener a bien compartir el día de hoy, en específico con estos factores. Me voy a limitar a 4 de ellos en específico, y el primero es uno de los más recurrentes, sobre todo cuando se quiere visualizar la praxis educativa. Eso casi que siempre cae en el tema de formación. Este fue el primer factor que traté de explorar. Cuando se ve lo negativo de la educación, sin lugar a dudas siempre vemos la formación del docente. Es un elemento repetitivo, hay mucha iniciativa sobre la formación del docente, y en particular es necesario siempre abordar la formación del docente, sobre todo cuando somos conscientes que en nuestras universidades un alto porcentaje, 7 de cada 10 docentes en particular, no tienen como formación principal el ejercicio de la docencia. Y sobre eso debemos estar claros de que todas las disciplinas que se ejercen no tienen como base principal el ejercicio de la docencia. Sin embargo, se hace docencia porque es necesario que todas las disciplinas puedan tener precisamente esa capacidad de poder desarrollarse. En ese sentido, entonces, ¿bajo qué otras alternativas se ha logrado la formación? El caso de los posgrados, los doctorados, el curso de formación docente, algún tipo de especialización, son recursos también que han contribuido a la formación. No obstante, cuando analizábamos en el objeto de estudio que se tomaban 7 carreras, veíamos la predominancia de carreras más asociadas a lo humanístico, el caso de trabajo social y administración de empresas, donde en específico esas carreras mostraban más bien de que en su formación inicial habían tenido mayor contacto de este tipo de experiencias de aprendizaje en comparación con otras carreras, como el caso de ciencias de la computación, ingeniería agroecológica, ciencias jurídicas, entre otras. Entonces, en alguna medida eso tendría sentido por la naturaleza de las carreras también, que favorecen mayormente el contacto de un sujeto con otro, ¿no? En esa línea, entonces, la formación inicial docente se convierte en un elemento potencial para el análisis y que se ha logrado de manera diferenciada en cuanto a la formación de estos docentes.
Muy probablemente un trabajador social no tenía como expectativa ejercer docencia. Quizá un abogado no tenía la expectativa de hacer docencia, pero en el camino tuvo a bien, encontró el espacio para hacerlo. En ese sentido es un elemento importante del análisis para garantizar cómo esta formación me permite a mí poder reproducirla en mi práctica docente. El segundo elemento, o más bien el segundo factor que analicé también, fue la visión filosófica de la institución. Cada institución tiene de manera implícita o explícita un modelo educativo que expresa el quehacer de la formación que ofrece. En esa línea, la institución que tomé como sujeto de investigación analizaba que particularmente tiene las condiciones, de hecho su modelo educativo lo expresa, modelo pedagógico, dialógico, institucional. Cuando plantea el diálogo como recurso me llamó la atención porque precisamente estas metodologías requieren de diálogo. Si no hay diálogo, muy difícilmente se va a poder lograr ese gran propósito. Me llamaba la atención en esa línea, esa institución, y cuando realizaba las entrevistas en específico, veía que ellos ven características compatibles con el aprendizaje cooperativo. Modelo democrático, modelo constructivista, centrado en la persona, es decir, teóricamente hay conexión de esta filosofía educativa con la metodología en desarrollo. ¿Qué generó las observaciones? Cuando veíamos, por ejemplo, las actividades del docente, considerando que esta metodología requiere de mucho trabajo de parte del profesor, veíamos que, por ejemplo, el diseñar actividades, todas las carreras, veíamos que sus docentes en ese caso habían organizado la situación de aprendizaje. Cuando veíamos el control de la dinámica de los aprendizajes, o más bien la interacción, se mantiene en todas las carreras. Cuando se ve el tema de poder a través del ejercicio de la autoridad, se mantiene en 4 grupos focales y se diferencia de uno de ellos. Un elemento importante para el análisis. ¿Qué sucedió con esas carreras? Donde el ejercicio de la autoridad no ha sido vertical, sino horizontal. Y la otra parte también, a manera de complemento, y este es el factor 4, tiene que ver con el estudiante. Veíamos la formación inicial en el lado del docente, la visión filosófica en el lado de la institución. Veíamos después los roles en el lado del docente. Ahora vemos las competencias blandas en el lado del estudiante. En alguna medida tratamos de completar todos los actores involucrados. ¿Qué se espera teóricamente en el estudiante? Algunas competencias, yo señalo para efectos de esta presentación 3, comunicación en el sentido de la necesidad en un trabajo de grupo, escucha activa, tolerancia. 3 competencias blandas sumamente valoradas en el contexto actual y que la metodología bajo los principios lo promueve. Con esto arribo a 2 potenciales conclusiones. A manera de síntesis vemos 4 importantes factores. En el lado del docente, su formación, los roles que desempeña. En el lado del estudiante, más bien esas competencias blandas y la visión filosófica como un elemento importante, compatible para que en esta IE sujeto de investigación pueda tener cabida la aplicación de esta metodología. Y por último, veíamos también de que esta alineación que desde una perspectiva teórica existe entre modelo educativo y metodología, logramos establecer como una potencial hipótesis de que condicionan una conexión favorable. Si hay un modelo educativo alineado con esta metodología, significa que hay directrices que pueden conducirnos al uso de esta aplicación. Con ello agradezco este espacio cedido a mi presentación y pues quedaría a la espera de algún tipo de reacción de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la conferencia presentada por el maestro David Quintana y dejamos abierto el micrófono para quienes deseen hacer alguna consulta, tengan algunas preguntas u observaciones
a la conferencia que se ha presentado esta tarde. Agradecemos también a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo desde los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Si hay preguntas, pueden levantar la mano. Veamos, el maestro Saúl Campos, adelante. La modalidad de entrega. Sí, de hecho ese fue un elemento que tuve que incursionar más adelante, sobre todo por la aparición de pandemia COVID-19, ¿no? Cuando yo empecé el doctorado en el 2020, pues en mi perspectiva era desarrollarlo de manera presencial, ¿no? Pero obviamente el contexto propició ese cambio y qué bueno que usted lo menciona. Sí, precisamente cuando tuve la oportunidad de hacer recolección de datos en campo, una parte de ellos tuvo que ser en modalidad sincrónica, ¿no? Y eso generó una diversidad de aspectos que inicialmente no lo había considerado. El tema de la interacción, por ejemplo, se vio mucho más limitada. Esta es una metodología que promueve el intercambio de ideas y bajo una plataforma, bajo una cámara, por ejemplo, la interacción es mucho más limitada. Por ejemplo, el estudiante sugería más bien el poder conectarse para en alguna medida inhibir la interacción que podía generarle la necesidad de participar. En esa línea, el tipo de interacción es mucho más limitada y requiere de un abordaje redefinido, porque precisamente ese contacto que busca tener esta metodología bajo un escenario virtual necesariamente requiere de una serie de roles de parte del docente que esté mucho más pendiente todavía, porque al no tenerlo tan cerca en un espacio físico, precisamente se presta para mucho sesgo, para que incluso haya mucha manipulación en torno al desarrollo de una tarea. ¿Cuántas tareas se hicieron entre comillas en equipo, pero solo uno lo hizo, ¿no? Y aparecían todos en el trabajo? Entonces, eso significa un trabajo más directo, más cercano, mayor inversión de tiempo, mayor preparación de parte del docente, porque sin lugar a dudas tiene mucha diferencia, ¿no?, por parte del docente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Veamos, tenemos los micrófonos abiertos también para otra pregunta más. Veamos el maestro Reinaldo Rivas, adelante. Gracias, maestro. Una pregunta desde la perspectiva fenomenológica que usted ha notado. El estudiante, en los tres modos de hacer los grupos de trabajo cooperativo, ya sea el informal, el formal, el que lleva todo un proceso, ¿cuáles serían las variables que intervienen para que esto sea efectivo? Porque de pronto tenemos en aula grupos informales que son efectivos, que dan resultado inmediato, y grupos con un proceso mucho más largo en el tiempo que también han dado resultados exiguos. Entonces, ¿qué variables inciden para que haya resultados de un aprendizaje significativo para los estudiantes bajo este enfoque? Bien. Sí, este trabajo precisamente trata de explorar algunos de esos elementos y en alguna medida se han alcanzado a identificar parte de ellos. Y fue un tanto complejo por la naturaleza de las carreras, ¿verdad? Eso fue quizás un primer desafío que inicialmente no lo vi, pero que a la larga me permitió darme cuenta de que no hay homogeneidad, ¿no?, sino que al contrario, esa diversidad que ya damos por hecho es más fuerte de lo que uno piensa. Entonces, voy a poner uno de los ejemplos que veía en las carreras más asociadas a la tecnología, donde regularmente el contacto de persona a persona es más limitado. Ellos en su momento, por ejemplo, preferían conectarse, ¿verdad?, y desarrollar el trabajo de esa manera. Por ejemplo, la variable para ellos era la conectividad que pudiese existir.
¿Qué sucedía en las carreras humanísticas como trabajo social y teología? Ellos preferían reunirse, por ejemplo, para desarrollar un trabajo. Ellos veían como una variable necesaria el contacto físico. Entonces, esa diversidad que existe en cada carrera y en cada estudiante, porque también eso es necesario tomarlo en cuenta, podríamos hacer una lista de elementos: el tema de la conectividad, el contacto físico, la preparación del docente es fundamental. Si veíamos ahí, por lo menos todos los profesores que yo observé en ese momento habían diseñado la actividad de principio a fin, cómo se iba a hacer. Pero ¿qué sucede si el profesor, por ejemplo, ese día no se ha preparado para la clase? Entonces, en esa circunstancia, esa variable, la preparación del docente, puede convertirse en un elemento en contra en este caso, de la formación de este tipo de metodologías. La demanda y consumo de tiempo que esto tiene, porque yo tuve la oportunidad de ver un par de cartas didácticas de parte del profesor. Y todo lo que el profesor había planteado que iba a hacer, por lo menos por escrito, eso se veía muy bien, ¿verdad? Cómo lo tenía, cómo lo iba a desarrollar de principio a fin. Y se veía la cantidad de actividades en función de tiempo. Eso, cuando lo logré ver que se desarrolló en algunos casos, pues fue algo realmente exitoso. En otros casos encontré la planificación, pero no pudo cumplirse también. Entonces, la preparación del docente y el otro elemento que veía en función de la institución, yo hablaba del modelo educativo. A muchas instituciones, por ejemplo, no les parece el tema de hacer trabajo en grupo, porque lo ven como pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces se piensa que el profesor está jugando o que no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, la filosofía educativa es otra variable necesaria a considerar, y en ella le cae de manera directa al docente, porque al final él responde a una visión educativa que debe desarrollar. Entonces, esas variables yo trato de verlas en función de los 4 factores que les planteaba. En el docente, a través de su formación, los roles que él desempeña, lo veo en la institución como una variable en su visión filosófica que desempeña, los recursos que le da, las políticas educativas que determina para que un proceso se desarrolle, y lo veo en el estudiante cuando a él se le pide que tenga todo este listado de competencias blandas. Porque, por ejemplo, el docente prepara la situación de aprendizaje, la institución le da las condiciones y los recursos, pero el estudiante no tiene estas competencias en sus niveles educativos previos, entonces se cae todo el ideal de esta metodología. Entonces, ha sido una labor compleja, pero hemos identificado 4 factores potenciales, y dentro de esos 4 factores, una infinidad de variables muy diversas en cada carrera, en cada grupo, incluso porque dentro del mismo salón de clase hay toda una diversidad pues sumamente compleja de abordar. Creo que por ahí podría plantearle solo algunas de ellas. Sí. Gracias. Doctora Noris Isabel López Guevara, adelante. Muy bien. Sí, esta metodología de hecho aparece como una necesidad ahora en la mayor parte de ofertas laborales, ¿no? Y se considera ahora que la educación superior está conectada con el mundo laboral, ¿no? En esa línea, entonces, cuando la universidad responde a esa necesidad, aparece el tema de la formación en competencias, ¿verdad? Aparece la formación en competencias como un gran ideal que va a dar respuesta a esa necesidad de un mercado laboral, ¿no?, que está demandando precisamente una X cantidad de habilidades. En esa línea, entonces, aparece la necesidad de fortalecer habilidades como la comunicación, la tolerancia, la escucha activa, precisamente porque científicamente se ha demostrado la importancia del trabajo colectivo y todo el bien que le genera a la sociedad. Entonces, estas habilidades, cuando son generadas por parte de las IES en sus procesos curriculares, se considera que están conectados con un mundo laboral. Pero ¿qué sucede en aquellos casos donde, por ejemplo, las IES por alguna medida están cerrando carreras humanísticas, ¿no? Vemos por ahí también de que estas situaciones que se dan, pues precisamente van en contra de ese ideal.
vemos la necesidad de fortalecer estas competencias, en particular a través de la necesidad de formar a un profesional mucho más integral. En el pasado sabemos que la competencia fuerte era conocimiento, un estudiante que tuviese conocimiento en todo sentido. Ahora no basta con solo que tenga conocimiento. Un estudiante que tenga conocimiento, que pueda aplicarlo y que pueda ayudarle a otro a construir conocimiento también. Por ahí va la conexión importante de cómo la universidad puede aportarle a esa necesidad en el mercado laboral actual. ¿Sí? Sí, tenemos otra pregunta de la doctora Camila Calles. Gracias. Bueno, una pregunta que hacen a través de YouTube y es la siguiente. Bueno, Gabriela Aguilar pregunta, ¿por qué no incluir como participación directa a estudiantes? Ya que son ellos quienes de primera mano pueden sustentar el trabajo colaborativo en trabajos académicos. Sí, una inquietud muy válida y que de hecho responde a la naturaleza de mi proyecto. De hecho, mi tesis doctoral está titulada Significados docentes sobre la metodología del aprendizaje cooperativo. Entonces, evidentemente mi presentación está cargada al lado del docente. Sin embargo, en uno de los factores traté de rescatar una parte con las habilidades, pero obviamente no aparece la voz del estudiante en los resultados que presento, ¿no? Y de eso estoy plenamente consciente. En alguna medida también esto lo justifico en el sentido de la apreciación y con aras de reducir un potencial sesgo en los resultados. Les comentaba al inicio, cuando yo les pregunto a mis estudiantes quiénes quieren hacer el trabajo en equipo, de 30 estudiantes, 28 quieren hacerlo en grupo, ¿verdad? Pero cuando les digo después lo voy a evaluar individualmente, ahí ya no, ¿verdad? Ya no les parece. Entonces hay un alto sesgo todavía y es muy comprensible porque estas metodologías, si bien es cierto en la formación docente hay limitaciones todavía, ahora si lo comparamos con el lado del estudiante, ¿qué percepción es la que tiene el estudiante de una metodología de esta naturaleza? Johnson y Johnson decía que para que se logre el propósito, cada integrante del equipo debe asegurarse de hacer su trabajo y de que su compañero logre hacer el suyo para que se logre el propósito. Pero ¿qué le interesa a la mayor parte de estudiantes? Que se logre el resultado, no cuántos lo han hecho, ¿verdad? En esa línea entonces hay un alto nivel de sesgo y en alguna medida, por lo menos a esta altura del proyecto, no lo considere pertinente, pero con mayor formación, en ese caso sí veríamos la pertinencia que podría tener la participación del estudiante, porque al final es el usuario de esta metodología y de quien esperamos que sea un reproductor de ella, ¿no? Sin embargo, Johnson y Johnson pone a la cabeza de la metodología al docente, lo ubica primero a él, quien va a generarla, quien va a organizar toda la estructura de trabajo para poder fortalecerle a un estudiante que la asimile y posteriormente la reproduzca. Más adelante yo podría ver la pertinencia de involucrar esa perspectiva en aras de reducir por lo menos el sesgo que pudiese generar para efectos de este estudio. Pero sí me parece muy pertinente la valoración de la incorporación de este actor clave en el proyecto. Si hay otra pregunta. Bien. La investigación educativa se ha convertido en una herramienta crucial para la toma de decisiones acerca de la mejora en la manera de fortalecer o transformar no solo las prácticas educativas concretas, sino sistemas educativos completos. Así, damos por finalizada la conferencia Factores pedagógicos favorables y no favorables al aprendizaje cooperativo. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Dirección de Investigaciones agradecen la asistencia a este evento. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la transmisión en vivo desde los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias a todos por acompañarnos.